¿Quiénes eran realmente los cananeos y por qué fueron un obstáculo tan formidable para los israelitas? Hoy nos adentraremos en un tema fascinante que ha capturado la atención durante siglos: la antigua tierra de Canaán. Aquí examinaremos los relatos bíblicos y la relevancia de Canaán en la historia religiosa. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cuál es la tierra prometida a Abraham y sus descendientes? Esa tierra es Canaán. No obstante, hay un detalle crucial. Ya estaba habitada por poderosas naciones, los cananeos, con sus propias culturas, ciudades y deidades. Los cananeos eran un antiguo pueblo que residía en la región de Canaán, ubicada en la costa oriental del mar Mediterráneo. Esta tierra prometida a Abraham y sus descendientes estaba ocupada por naciones fuertes y guerreras. La Biblia menciona a los cananeos más de 150 veces, destacándolos como un pueblo idólatra y moralmente corrupto. La presencia de los cananeos en la tierra de Canaán representaba un gran desafío para los israelitas, que debían conquistarla bajo el liderazgo de Josué. Según los relatos bíblicos, los cananeos descendían de Canaán, nieto de Noé e hijo de Cam, quien fue maldecido por una ofensa contra su padre. Génesis 9, 22, 25. Esta maldición se reflejaba en las prácticas inmorales y la idolatría que caracterizaban a los cananeos. El nombre de Canaán, por lo tanto, no solo designa la región geográfica, sino también la cultura y la gente que la habitaba. Antes de profundizar en este estudio completo y detallado de estos misteriosos pueblos, comparte este video con alguien que amas. Nuestra mayor misión, como hijos benditos de Dios, es difundir sus enseñanzas a la mayor cantidad de personas posible, ya que muchos desconocen realmente las enseñanzas divinas. Pero la gran pregunta es: ¿cuál es el origen y la historia de los pueblos cananeos mencionados en la Biblia? ¿Y cómo influyeron en el desarrollo de la tierra de Canaán según los relatos bíblicos? La tierra de Canaán se describe en la Biblia como una región fértil y próspera, una tierra que fluye leche y miel. Éxodo 3:8. Esta descripción no solo resalta la riqueza agrícola de la región, sino también su importancia estratégica. Los cananeos, con sus ciudades fortificadas y guerreros poderosos, presentaban una amenaza considerable para los israelitas. Para los israelitas, conquistar Canaán no era solo una cuestión de lucha territorial, sino también un mandato divino. Dios había prometido esta tierra a Abraham y sus descendientes, y la conquista de Canaán simbolizaba el cumplimiento de esa promesa. La lucha contra los cananeos se convierte así en una narrativa épica de fe, obediencia y la búsqueda de una herencia divina. La promesa de la tierra de Canaán a Abraham es uno de los pilares fundamentales de la fe judía y cristiana. En el libro de Génesis, Dios promete a Abraham: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río, el río Éufrates. Génesis 15:18. Esta promesa no solo incluía la posesión de la tierra, sino también una descendencia numerosa y la bendición de todas las naciones a través de él. Abraham, conocido como el padre de la fe, obedeció a Dios y salió de su tierra natal hacia una tierra que no conocía, confiando plenamente en la promesa divina. Hebreos 11:8. La fe de Abraham fue probada en numerosas ocasiones, pero su confianza inquebrantable en Dios lo llevó a ser considerado justo y amigo de Dios. Santiago 2:23. La tierra de Canaán, por tanto, no era solo un territorio físico, sino un símbolo de la relación especial entre Dios y su pueblo. A lo largo de las generaciones, la promesa hecha a Abraham fue recordada y transmitida, fortaleciendo la identidad y esperanza del pueblo de Israel. Esta promesa se convirtió en el fundamento de la misión de los israelitas para conquistar Canaán. La promesa a Abraham también tiene un significado espiritual para los creyentes actuales.
representa la fidelidad de Dios a sus promesas y la esperanza de una herencia eterna. Así como Abraham confió en Dios para recibir la tierra prometida, los creyentes están llamados a confiar en Dios para recibir sus bendiciones y promesas. La historia de Abraham es una fuente inagotable de inspiración para muchas generaciones. Su valentía, al dejar atrás lo conocido por seguir el llamado de Dios, demuestra una fe profunda y auténtica. No solo se aventuró en lo desconocido, sino que también enfrentó numerosas pruebas que pusieron a prueba su compromiso y su lealtad a Dios. Entre las pruebas más significativas que enfrentó Abraham se encuentra el mandamiento de sacrificar a su hijo Isaac. Este acto de fe, narrado en Génesis 22, es una muestra clara de su disposición a obedecer a Dios, incluso en circunstancias extremadamente difíciles. La intervención divina que impidió el sacrificio reafirma la providencia y la misericordia de Dios, subrayando que la fe de Abraham no fue en vano. La promesa de Dios a Abraham de que sus descendientes serían tan numerosos como las estrellas del cielo, Génesis 15:5, resuena a través de la historia bíblica. Esta promesa no solo aseguró una descendencia numerosa, sino que también cimentó la idea de una nación escogida, destinada a ser un pueblo apartado para Dios. Este pacto eterno es un recordatorio constante de la soberanía de Dios y su plan divino para la humanidad. La tierra de Canaán, a menudo descrita como una tierra que fluye leche y miel, Éxodo 3:8, simboliza la abundancia y la prosperidad que Dios tiene reservadas para aquellos que le siguen con fidelidad. Para los israelitas, conquistar Canaán no solo significaba tomar posesión de un territorio, sino también cumplir con el mandato divino y vivir en comunión con Dios en la tierra prometida. Este simbolismo trasciende el tiempo y se aplica a la vida espiritual de los creyentes actuales, quienes buscan una comunión plena con Dios. Asimismo, la fe de Abraham es un ejemplo para los creyentes contemporáneos, mostrando que la verdadera confianza en Dios implica actuar con valentía y obediencia, incluso cuando el camino no está claro. La vida de Abraham nos enseña que la fe no es solo una creencia abstracta, sino una práctica activa que requiere decisiones valientes y una entrega total a la voluntad de Dios. El recorrido de Abraham desde Ur de los Caldeos hasta la tierra de Canaán puede ser interpretado como una alegoría del camino espiritual de cada creyente. Este trayecto implica abandonar la seguridad del mundo conocido y lanzarse con fe hacia lo que Dios ha prometido. La travesía puede estar llena de desafíos y pruebas, pero la recompensa es una relación más profunda y significativa con Dios. La influencia de Abraham no se limita a la tradición judía, también es venerado en el cristianismo y el islam. En el cristianismo, es considerado el antepasado espiritual de todos los creyentes, y su fe es destacada en el Nuevo Testamento. En el Islam, Ibrahim, es reconocido como un profeta y un ejemplo de sumisión a la voluntad de Dios. Este reconocimiento interreligioso subraya la universalidad de su legado y la relevancia de su fe para millones de personas en todo el mundo. La tierra de Canaán es mencionada en numerosos pasajes bíblicos como la herencia prometida para los descendientes de Abraham. Génesis 12:7 dice: «Y apareció Jehová a Abraham, y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien se le había aparecido». Este versículo resalta la importancia de Canaán como un lugar sagrado y bendecido por Dios. Canaán se extiende desde el Líbano hasta el arroyo de Egipto al sur y desde el mar Mediterráneo hasta el valle del río Jordán al este. Esta región corresponde a los territorios actuales del Líbano, Israel, partes de Jordania y Siria. La riqueza natural y estratégica de esta tierra
la hacía altamente deseable y disputada. Los cananeos que habitaban esta tierra tenían una cultura avanzada con ciudades fortificadas, sistemas de riego sofisticados y prácticas agrícolas desarrolladas. Sus dioses y rituales religiosos estaban profundamente arraigados en su vida cotidiana, lo que los hacía resistentes a la influencia externa. Este contexto cultural y religioso representaba un gran desafío para los israelitas que debían establecerse en la región. Para los israelitas, la conquista de Canaán no era solo una misión militar, sino también una lucha espiritual. Dios les había advertido repetidamente que no adoptaran las prácticas idolátricas de los cananeos, sino que permanecieran fieles a sus mandamientos. Deuteronomio 7:1-5. La batalla por Canaán simbolizaba así la lucha por mantener la pureza de la fe y la obediencia a Dios. La tierra de Canaán estaba habitada por diversas naciones, cada una con su propia cultura, idioma y sistema de gobierno. Entre ellas se encontraban los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos, los jebuseos y los gergeseos, además de los cananeos. Estas naciones son mencionadas en varios pasajes bíblicos, como en Deuteronomio 7:1, donde Dios instruye a los israelitas sobre cómo deben enfrentarse a estas naciones. Cada una de estas naciones tenía sus propias ciudades fortificadas y ejércitos bien entrenados, lo que las hacía difíciles de conquistar. Los hititas, por ejemplo, eran conocidos por su avanzada tecnología en el uso del hierro, lo que les daba una ventaja militar significativa. Los jebuseos, que habitaban en Jerusalén, eran famosos por la fortificación de su ciudad, que resistió varios intentos de conquista antes de caer ante el rey David. La diversidad de las naciones en Canaán también se reflejaba en su panteón de dioses y prácticas religiosas. Cada ciudad y región tenía sus propios dioses protectores, lo que añadía complejidad a la misión de los israelitas de erradicar la idolatría de la tierra. La idolatría no era solo una cuestión de culto religioso, sino que estaba entrelazada con la estructura social y política de estas naciones. La Biblia relata cómo Dios ordenó a los israelitas destruir completamente a estas naciones para evitar ser corrompidos por sus prácticas idolátricas. Deuteronomio 20:16-18. Esta orden reflejaba no solo la gravedad de la idolatría, sino también la necesidad de establecer un pueblo santo y apartado para Dios. La conquista de estas naciones, por lo tanto, simbolizaba la lucha por la pureza espiritual y la obediencia a Dios. La Biblia describe a los cananeos como un pueblo sumergido en la idolatría y la maldad. Sus prácticas religiosas incluían la veneración de múltiples deidades y la realización de rituales considerados abominables según los estándares israelitas. Entre los principales dioses cananeos se encontraban El Dios supremo, y su consorte Asherá, madre de los dioses y diosa de la naturaleza. Una de las prácticas más condenadas por los israelitas era el sacrificio de niños, realizado como parte de los rituales mágicos cananeos. En el libro de Levítico, Dios prohíbe explícitamente esta práctica, declarando: «No darás a ninguno de tus hijos para ofrecerlos a Moloc, y no profanarás el nombre de tu Dios. Yo soy Jehová». Levítico 18:21. Estos rituales no solo eran moralmente repugnantes para los israelitas, sino que también se consideraban una amenaza directa a su relación con Dios. La idolatría cananea también incluía la adivinación, la hechicería y otras formas de magia comunes en sus ceremonias religiosas. Dios advirtió a los israelitas sobre estos peligros, ordenándoles no participar en tales prácticas y destruir los altares e ídolos de los cananeos. Deuteronomio 18:10-12. La idolatría no era simplemente una opción religiosa, sino una cosmovisión que afectaba profundamente la vida y la moralidad de la sociedad cananea.
La misión de los israelitas, bajo el liderazgo de Josué, era erradicar estas prácticas y establecer un culto puro y exclusivo a Jehová. Esta lucha espiritual contra la idolatría cananea simbolizaba el desafío constante de los israelitas de mantenerse fieles a Dios en medio de un mundo lleno de tentaciones y corrupciones. La conquista de Canaán, por lo tanto, no solo era una batalla por la tierra, sino una batalla por el alma del pueblo de Dios. La historia de la maldición de Canaán se encuentra en el libro de Génesis. Después del diluvio, Noé plantó una viña y bebió vino, emborrachándose. Cam, el padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y se lo contó a sus hermanos, Sem y Jafet, quienes cubrieron a su padre sin mirar su desnudez. Génesis 9, 20, 23. Al despertar y enterarse de lo sucedido, Noé maldijo a Canaán, diciendo: «Maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos». Génesis 9:25. Esta maldición sobre Canaán fue interpretada por los israelitas como la razón divina para justificar la conquista y destrucción de los cananeos. La moralidad y las prácticas idolátricas de los cananeos se consideraban una continuación de la maldición de Noé, haciendo necesario su juicio y erradicación. La maldición de Canaán, por tanto, no solo tenía implicaciones inmediatas, sino que también afectaba a las generaciones futuras. La maldición también se extendía a la cultura y las prácticas religiosas de los cananeos. Se creía que su idolatría y prácticas inmorales eran una manifestación de la maldición de Noé. Esta visión justificaba la orden de Dios a los israelitas de destruir a los cananeos y evitar cualquier tipo de asociación con ellos. Deuteronomio 7, 2, 4. La obediencia a esta orden era vista como una manera de mantener la pureza del culto y la moralidad israelita. La narrativa de la maldición de Canaán actúa como una advertencia sobre las consecuencias de la desobediencia y la inmoralidad. Para los israelitas simbolizaba un recordatorio de la importancia de vivir según los mandamientos divinos y evitar las prácticas que podían llevar a la degradación moral y espiritual. La maldición de Canaán, por ende, tenía tanto un propósito histórico como una enseñanza espiritual para las futuras generaciones. La cultura cananea era diversa y rica, con un panteón de deidades que desempeñaban roles significativos en su vida cotidiana. Los cananeos rendían culto a una multitud de dioses, cada uno con características y poderes propios. Estas divinidades reflejaban aspectos cruciales de la vida cananea, tales como la fertilidad, la guerra y la naturaleza. El culto a estos dioses estaba profundamente arraigado en la sociedad y se expresaba a través de rituales y ceremonias complejas. Entre los dioses más prominentes estaba el dios supremo del panteón cananeo. Él era considerado el creador y rey de los dioses, y su consorte era Ashera, la madre de los dioses. Juntos, gobernaban sobre otras deidades menores y eran objeto de gran veneración. Él era representado como un anciano sabio y poderoso, mientras que Ashera era vista como la diosa de la fertilidad y la naturaleza. Baal, otra deidad destacada, era el dios de la lluvia, los rayos y las tormentas. Era especialmente crucial para los cananeos debido a su relación con la agricultura, que era el pilar de su economía. El culto a Baal incluía rituales destinados a asegurar la fertilidad de la tierra y la prosperidad de las cosechas. Baal era representado como un guerrero poderoso que sostenía un rayo, simbolizando su dominio sobre las fuerzas naturales. Las prácticas religiosas cananeas también incluían rituales que los israelitas consideraban abominables, como el sacrificio de niños y la prostitución ritual. Estas prácticas eran vistas como una manifestación de la profunda corrupción moral de los cananeos. La Biblia relata cómo Dios ordenó a los israelitas destruir los altares y los ídolos cananeos
para evitar ser corrompidos por estas prácticas. Éxodo 34:13. La lucha contra la idolatría cananea era, por tanto, una batalla por la pureza y la fidelidad a Dios. Él era el dios principal del panteón cananeo y era considerado el creador y soberano de los dioses. Su nombre, que simplemente significa Dios, reflejaba su posición de supremacía en la mitología cananea. Él era visto como un dios sabio y benevolente, pero también tenía un aspecto oscuro y temible. Era el padre de muchos otros dioses y jugaba un papel central en las leyendas y mitos de la región. Él era representado como un anciano con una larga barba, sentado en un trono, simbolizando su autoridad y sabiduría. Los cananeos le ofrecían sacrificios y oraciones, buscando su favor para asegurar la prosperidad y la protección. Aunque no era tan activamente adorado como otros dioses como Baal, él mantenía una posición de respeto y reverencia en la religión cananea. La consorte de él era Ashera, la madre de los dioses y diosa de la fertilidad. Juntos, ellos formaban la pareja divina que gobernaba sobre el resto del panteón. Él era conocido por su papel de juez y mediador entre los dioses, y su juicio era respetado y temido. Su sabiduría y poder eran atributos que los cananeos admiraban y buscaban emular en sus propias vidas. Para los israelitas, la veneración de él y otros dioses cananeos representaba una amenaza para su monoteísmo y su relación con Jehová. Dios advirtió a los israelitas que no siguieran a los dioses de Canaán y que destruyeran sus lugares de culto. Deuteronomio 12:2-3. La lucha contra la idolatría no era solo una cuestión de fe, sino también una batalla por la identidad y la pureza espiritual del pueblo de Israel. Asherá era una de las deidades más significativas en la religión cananea. Conocida como la madre de los dioses, Asherá era venerada como la diosa de la fertilidad, la naturaleza y la maternidad. Su adoración estaba asociada con la naturaleza, especialmente con los árboles, y era común encontrar postes de Ashera o árboles sagrados en los lugares de culto cananeos. Ashera era representada como una figura maternal y fértil, a menudo acompañada por símbolos de fertilidad como el árbol o la serpiente. Su papel como madre de los dioses la convertía en una figura central en las leyendas cananeas, y su adoración estaba profundamente arraigada en la vida cotidiana de los cananeos. Los rituales en honor a Ashera incluían ofrendas de frutas y flores, así como ceremonias destinadas a asegurar la fertilidad de la tierra y la prosperidad de las cosechas. El culto a Ashera era particularmente problemático para los israelitas, ya que a menudo se mezclaba con las prácticas religiosas israelitas. En varios pasajes de la Biblia se menciona cómo los israelitas cayeron en la adoración de Asherá, a pesar de las prohibiciones explícitas de Dios. En el libro de Jueces, por ejemplo, Gedeón es instruido por Dios para destruir el altar de Baal y el poste de Asherá que su padre había erigido. Jueces 6:25-27. La persistencia del culto a Asherá entre los israelitas refleja la continua lucha contra la influencia cananea. A lo largo de la historia de Israel, los profetas advirtieron repetidamente sobre los peligros de la idolatría y llamaron al pueblo a destruir los altares y los ídolos de Asherá. La lucha contra el culto a Asherá simboliza la batalla constante por mantener la fidelidad a Dios y la pureza del culto israelita. Baal era uno de los dioses más venerados y poderosos en la religión cananea.
conocido como el dios de la tormenta, la lluvia y la fertilidad. Baal era esencial para la vida agrícola de los cananeos. Su influencia se extendía por toda la región, y muchas ciudades y pueblos tenían su propia versión de Baal, como Baal Carmelo o Baal Hazor. Baal era representado como un guerrero poderoso que sostenía un rayo, simbolizando su dominio sobre las tormentas y las lluvias. Su culto incluía rituales destinados a asegurar la fertilidad de la tierra y la prosperidad de las cosechas. Los cananeos creían que Baal tenía el poder de controlar las lluvias y las tormentas, y le ofrecían sacrificios y ofrendas para ganar su favor. El culto a Baal era una de las mayores amenazas para los israelitas, ya que sus prácticas a menudo se infiltraban en la vida religiosa de Israel. La Biblia describe numerosos incidentes en los que los israelitas adoraron a Baal, a pesar de las advertencias y prohibiciones de Dios. En el libro de Primeros Reyes, el profeta Elías desafía a los profetas de Baal en el Monte Carmelo, demostrando el poder de Jehová sobre Baal. Primeros Reyes 18, 20, 40. La lucha contra el culto a Baal simboliza la batalla espiritual de los israelitas para mantener su lealtad a Jehová. La persistencia del culto a Baal entre los israelitas refleja la continua influencia de la cultura cananea y los desafíos que enfrentaron para preservar su identidad y pureza espiritual. La historia de Baal y su culto sirve como un recordatorio de la importancia de la fidelidad a Dios y la resistencia a las influencias corruptoras. Las prácticas religiosas de los cananeos estaban profundamente arraigadas en su vida diaria y formaban una parte integral de su identidad cultural. Entre las más destacadas estaban los sacrificios, incluidos los sacrificios humanos, que se realizaban para apaciguar a sus dioses y asegurar la prosperidad y la fertilidad de la tierra. Los sacrificios de niños a deidades como Moloc eran especialmente abominables para los israelitas, quienes consideraban estas prácticas como una grave violación de la moral y la ley divina. Levítico 18:21. Además de los sacrificios, los cananeos también practicaban la prostitución sagrada como parte de sus rituales religiosos. Los templos dedicados a deidades como Astarte y Asherá empleaban a sacerdotisas y sacerdotes que participaban en actos sexuales rituales con los adoradores, creyendo que esto fomentaría la fertilidad y la abundancia. Estas prácticas eran vistas como profundamente inmorales y corruptas por los israelitas, quienes recibieron instrucciones claras de evitar tales costumbres. Deuteronomio 23, 17, 18. La adivinación y la magia también eran componentes importantes de la religión cananea. Los cananeos utilizaban diversas formas de adivinación, incluyendo la consulta de espíritus y la lectura de entrañas de animales sacrificados, para obtener guía y predicciones sobre el futuro. La Biblia prohíbe estas prácticas, considerándolas detestables para Dios y un desvío de la verdadera fe y confianza en Jehová. Deuteronomio 18, 10, 12. En resumen, las prácticas religiosas cananeas no solo eran diversas y complejas, sino también profundamente opuestas a los principios y leyes que Dios había dado a los israelitas. La necesidad de erradicar estas prácticas idolátricas se convirtió en una razón clave para la orden divina de conquistar y purificar la tierra de Canaán, asegurando que el pueblo de Israel permaneciera fiel a su Dios y a su pacto. La idolatría era un aspecto central de la vida cananea y tenía un impacto significativo en su estructura social y moral. Adorar a múltiples dioses y participar en rituales paganos no solo definía su identidad religiosa, sino que también influía en su comportamiento diario y sus valores éticos. La idolatría promovía prácticas como el sacrificio humano y la prostitución ritual, que eran vistas como necesarias para apaciguar a los dioses y asegurar la prosperidad.
Este sistema de creencias tenía un efecto deshumanizador en la sociedad cananea. El sacrificio de niños, por ejemplo, reflejaba una visión de la vida humana como un simple medio para satisfacer a los dioses y asegurar beneficios materiales. Esta práctica era una manifestación extrema de la depravación moral que acompañaba a la idolatría. En contraste, los israelitas eran enseñados a valorar cada vida humana como sagrada y creada a imagen de Dios. Génesis 1:27. La idolatría promovía la corrupción y la injusticia social. Los líderes religiosos y políticos a menudo manipulaban la religión para consolidar su poder y controlar a la población. La manipulación de los rituales y las profecías se utilizaba para mantener el status quo y justificar las acciones opresivas. En contraste, las leyes otorgadas a Israel destacaban la justicia, la misericordia y el cuidado de los vulnerables. Miqueas 6:8. Para los israelitas, erradicar la idolatría de Canaán no era solo una cuestión de obediencia a Dios, sino también una necesidad para establecer una sociedad justa y moralmente íntegra. La idolatría y sus prácticas asociadas eran vistas como una amenaza a la integridad espiritual y social de Israel. Por lo tanto, la conquista de Canaán y la destrucción de los ídolos eran esenciales para crear una comunidad que reflejara los valores y principios divinos. La orden divina de conquistar Canaán fue un mandato claro y enfático dado a los israelitas a través de Moisés y, posteriormente, Josué. Dios instruyó a su pueblo a destruir completamente a los habitantes de Canaán y tomar posesión de la tierra que les había sido prometida. En Deuteronomio 7:1-2, Dios dice: «Cuando Jehová, tu Dios, te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, y las haya destruido, no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia». Esta orden de exterminio completo se debía a la necesidad de erradicar la idolatría y la corrupción moral de Canaán. Dios sabía que cualquier remanente de las prácticas y creencias cananeas podría corromper a los israelitas y desviarlos de su fidelidad a Él. Por esta razón, la orden incluía no solo la destrucción de las personas, sino también de sus altares, ídolos y lugares de culto. Deuteronomio 12:2-3. La misión de conquistar Canaán también tenía un propósito de juicio divino. Los cananeos habían tenido siglos para arrepentirse de sus prácticas idolátricas y malvadas, pero persistieron en su camino. En Génesis 15:16, Dios le dice a Abraham que la iniquidad de los amorreos aún no había llegado a su colmo, indicando que el juicio sería aplazado hasta que su maldad fuera completa. La conquista de Canaán era, por tanto, una ejecución de la justicia divina. Para los israelitas, la obediencia a esta orden era una prueba de su fe y lealtad a Dios. La conquista no sería fácil y requeriría confiar en la promesa de Dios de que Él pelearía por ellos y les daría la victoria. La fe en el poder y la promesa de Dios sería crucial para el éxito de esta misión, y cualquier desviación de esta fe podría resultar en graves consecuencias para el pueblo de Israel. Josué, sucesor de Moisés, fue el líder elegido por Dios para guiar a los israelitas en la conquista de Canaán. Después de la muerte de Moisés, Dios habló a Josué y lo animó a ser fuerte y valiente, asegurándole que estaría con él así como había estado con Moisés. Josué 1:1-9. Josué había sido un fiel servidor y compañero de Moisés, y su fe inquebrantable en Dios lo hacía el candidato ideal para esta tarea monumental. Una de las primeras pruebas del liderazgo de Josué fue la travesía del río Jordán. Con la ayuda de Dios, las aguas del Jordán se detuvieron, permitiendo a los israelitas cruzar en seco. Josué 3:14-17. Este milagro no solo confirmó el liderazgo de Josué ante el pueblo, sino que también demostró el poder de Dios y su compromiso de cumplir su promesa de darles la tierra de Canaán.
La estrategia militar de Josué combinaba una cuidadosa planificación con una obediencia absoluta a las directrices divinas. Jericó, una ciudad fuertemente fortificada, fue su primer objetivo. Dios dio a Josué un plan específico que incluía marchar alrededor de la ciudad durante 7 días, tocando trompetas y llevando el arca del pacto. En el 7º día, al sonar las trompetas y gritar el pueblo, los muros de Jericó cayeron de manera milagrosa. Josué 6:1-20. La conquista de Jericó fue solo el inicio. Bajo el liderazgo de Josué, los israelitas llevaron a cabo una serie de campañas militares exitosas contra las ciudades cananeas, cumpliendo la orden de Dios de destruir a los habitantes y tomar posesión de la tierra. La fe, el coraje y la obediencia de Josué sirvieron como ejemplo para el pueblo de Israel, demostrando que la victoria era posible cuando confiaban en Dios y seguían sus mandamientos. La caída de Jericó es uno de los eventos más emblemáticos de la conquista de Canaán y demuestra el poder de Dios y la fe de los israelitas. Jericó era una ciudad muy fortificada y su conquista parecía una tarea imposible desde una perspectiva humana. Sin embargo, Dios dio a Josué instrucciones específicas para tomar la ciudad, que implicaban una estrategia inusual. Dios ordenó a Josué y al pueblo a marchar alrededor de Jericó una vez al día durante 6 días, con los sacerdotes llevando el arca del pacto y tocando trompetas de cuerno de carnero. En el 7º día debían marchar alrededor de la ciudad 7 veces, y al final de la 7ª vuelta, los sacerdotes debían tocar las trompetas y el pueblo debía gritar con todas sus fuerzas. Josué 6:3-5. Este plan requería una fe total en las instrucciones divinas, ya que no tenía sentido militar evidente. Los israelitas siguieron fielmente estas instrucciones. Al 7º día, después de completar la 7ª vuelta y de que los sacerdotes tocaran las trompetas, el pueblo gritó con todas sus fuerzas, y los muros de Jericó cayeron. Josué 6:20. Este milagro permitió a los israelitas entrar en la ciudad y destruir a sus habitantes, cumpliendo la orden de Dios de no dejar nada ni a nadie vivo y de tomar el oro, la plata y los objetos de valor para el tesoro del Señor. Josué 6:17-19. La caída de Jericó no solo fue una victoria militar, sino también un poderoso testimonio del poder de Dios y de la importancia de la obediencia. Mostró que cuando el pueblo de Dios sigue sus instrucciones con fe y confianza, lo imposible se vuelve posible. Este evento fortaleció la fe de los israelitas y les dio la certeza de que Dios estaba con ellos en su misión de conquistar la tierra prometida. El milagro en Jericó no solo marcó el inicio de la conquista de Canaán, sino que también estableció un precedente del poder y la intervención divina en favor de Israel. La caída de los muros de Jericó fue un evento sobrenatural que demostró la fidelidad de Dios a sus promesas. Para los israelitas, fue una prueba tangible de que Dios estaba con ellos y que cumpliría su promesa de entregarles la tierra de Canaán. La caída de Jericó también tuvo un profundo impacto en los habitantes de Canaán. El relato bíblico menciona que el temor se apoderó de los cananeos al escuchar sobre el poder de Jehová y la victoria de Israel. Josué 2:9-11. Este temor debilitó la moral de las ciudades cananeas y preparó el camino para futuras conquistas. La reputación de Israel como un pueblo respaldado por un Dios poderoso se extendió rápidamente por toda la región. El milagro en Jericó no solo fortaleció la fe de los israelitas, sino que también los unió en su misión. La obediencia a las instrucciones divinas y la experiencia compartida del milagro consolidaron su identidad como pueblo elegido. Cada paso alrededor de Jericó, cada toque de trompeta y cada grito fue un acto de fe y unidad.
Esta cohesión fue crucial para enfrentar los desafíos que vendrían en las siguientes etapas de la conquista. Este acontecimiento también destacó la relevancia de la obediencia y la santidad. Dios ordenó que todos los bienes valiosos en Jericó se consagraran a Él y que todo lo demás fuera destruido. Josué 6, 18, 19. Sin embargo, cuando Acán desobedeció esta orden y tomó algunos bienes para sí, su pecado trajo calamidad sobre Israel hasta que fue descubierto y castigado. Josué 7, 1, 26. Esto enseñó al pueblo la seriedad de la desobediencia y la necesidad de seguir fielmente los mandatos divinos. Antes de la toma de Jericó, Josué envió 2 espías a Canaán para explorar la tierra y evaluar la situación en Jericó. Este acto de espionaje fue vital para obtener información estratégica y planificar la invasión. Los espías se alojaron en la casa de Rahab, una prostituta de Jericó, quien les ofreció refugio y protección. Josué 2:1. Rahab se convirtió en una figura crucial, demostrando que la fe en Jehová no estaba restringida solo a los israelitas. Rahab expresó su fe en el Dios de Israel, declarando que todos en Jericó habían oído de las maravillas que Jehová había realizado por su pueblo, desde la división del Mar Rojo hasta las victorias sobre los reyes amorreos. Josué 2:9-11. Ella reconoció que Jehová es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Josué 2:11. Su confesión de fe y su acto de esconder a los espías mostraron que incluso en una ciudad destinada a la destrucción, la fe podía florecer y ser recompensada. A cambio de su ayuda, los espías prometieron salvar a Rahab y a su familia cuando Jericó fuera tomada. Le dieron instrucciones específicas: colgar un cordón escarlata en su ventana y reunir a su familia en su casa para garantizar su protección. Josué 2:12-21. Esta promesa no solo salvó a Rahab, sino que también estableció un ejemplo de misericordia y redención en medio de la conquista. Los espías regresaron a Josué con un informe alentador, confirmando que la tierra era buena y que el pueblo de Jericó estaba aterrado. Josué 2:23-24. Esta información fortaleció la determinación de los israelitas y confirmó que Dios había preparado el camino para su victoria. La misión de los espías no solo proporcionó información estratégica, sino que también demostró que la fe y la lealtad a Dios podían surgir en los lugares más inesperados. El informe de los espías fue crucial para la moral y la estrategia de los israelitas. Al regresar de Jericó, los espías informaron a Josué y a la congregación que el temor de Jehová había caído sobre los habitantes de la tierra y que su valentía se había desvanecido. Josué 2:24. Este informe fue un catalizador para la confianza y el ánimo del pueblo, asegurándoles que Dios estaba obrando a su favor y que la victoria era posible. Los espías destacaron la calidad de la tierra y confirmaron las promesas de Dios sobre su fertilidad y abundancia. La frase "una tierra que fluye leche y miel" se convirtió en un símbolo de la bendición divina y la prosperidad que esperaba a los israelitas. Éxodo 3:8. Este informe positivo contrastaba fuertemente con el informe negativo de los espías enviados por Moisés años antes, que había causado desánimo y rebelión entre el pueblo. Números 13:31-33. El informe de los espías también subrayó la importancia de la fe y la obediencia. Mientras que los espías de Moisés habían temido a los gigantes y las ciudades fortificadas, los espías de Josué se centraron en la promesa de Dios y la debilidad de sus enemigos ante el poder de Jehová. Este cambio de perspectiva fue esencial para el éxito de la conquista, mostrando que la confianza en Dios era más poderosa que cualquier fortaleza humana. Este informe también puso en evidencia el rol crucial de Rahab.
Su ayuda y su confesión de fe no solo salvaron a los espías, sino que también confirmaron que el temor de Jehová estaba presente en el corazón de los cananeos. Rahab se convirtió en un ejemplo de cómo la fe en Dios podía transformar y salvar vidas, incluso en medio de la destrucción. Su inclusión en la genealogía de Jesús, Mateo 1:5, subraya la importancia de su fe y su lugar en el plan redentor de Dios. La reacción del pueblo israelita al informe de los espías fue de gran importancia para la siguiente etapa de la conquista. A diferencia de la generación anterior que se había rebelado ante el informe negativo de los espías de Moisés, esta generación mostró una fe renovada y una disposición a seguir a Josué. El informe alentador de los espías llenó de valor al pueblo y reforzó su confianza en la promesa de Dios. Josué 2:24. Esta fe y disposición se manifestaron en la voluntad del pueblo de seguir las instrucciones de Josué y prepararse para cruzar el río Jordán. Josué instruyó al pueblo a consagrarse, porque Dios haría maravillas entre ellos. Josué 3:5. Esta consagración implicaba purificación y preparación espiritual, subrayando la importancia de estar espiritualmente listos para las tareas que Dios les había encomendado. El cruce del Jordán fue un momento de prueba y demostración de fe. Cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto pisaron el agua, las aguas del Jordán se detuvieron y el pueblo cruzó en seco. Josué 3:14-17. Este milagro recordó al cruce del Mar Rojo y confirmó que Dios estaba con ellos, guiándolos en esta nueva etapa de su viaje. La reacción del pueblo, marcada por la fe y la obediencia, fue clave para experimentar este milagro. La creación de un monumento con 12 piedras tomadas del lecho del Jordán fue una forma de recordar y transmitir este milagro a las generaciones futuras. Josué 4:5-7. Este monumento servía como un recordatorio tangible del poder y la fidelidad de Dios. La respuesta del pueblo al adoptar esta tradición de recordar las obras de Dios demostró su compromiso de mantener viva la fe y la historia de su relación con Jehová. Josué y Caleb se destacaron por su fe inquebrantable y su confianza en las promesas divinas. Mientras que los otros 10 espías enviados por Moisés desalentaron al pueblo con sus informes llenos de temor, Josué y Caleb se mantuvieron firmes en su convicción de que Dios les daría la victoria. Caleb, en particular, había dicho: «Subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos». Números 13:30. La fe de Josué y Caleb no solo se basaba en la promesa de Dios, sino también en su conocimiento del poder de Jehová, quien los había liberado de Egipto y realizado grandes maravillas en su favor. Esta confianza en el poder divino era la clave para su valentía y determinación. Ambos creían firmemente que, con Dios de su lado, no había obstáculo insuperable ni enemigo invencible. Números 14:6-9. Por su fe y obediencia, Dios prometió a Josué y Caleb una herencia especial en la tierra prometida. A Caleb, en particular, se le concedió Hebrón, una tierra que él mismo había explorado y deseado conquistar. Josué 14:6-15. Esta recompensa no solo fue un reconocimiento de su fe, sino también un ejemplo para todo Israel de que Dios recompensa a aquellos que confían en Él y permanecen fieles. La fe de Josué y Caleb sigue siendo un ejemplo inspirador para los creyentes de todas las generaciones. Su disposición a confiar en Dios en medio de la adversidad y su valentía para seguir adelante a pesar de los desafíos demuestran el poder transformador de una fe genuina. Su historia nos recuerda que, aunque enfrentemos obstáculos y temores, la fe en Dios puede guiarnos a la victoria y a la realización de sus promesas.
La negativa de los israelitas a entrar en la tierra prometida se narra en el libro de Números. Después de que los 12 espías exploraron Canaán y regresaron con su informe, 10 de ellos desalentaron al pueblo diciendo que era imposible conquistar la tierra debido a la presencia de gigantes y ciudades fortificadas. Números 13, 31, 33. Esta falta de fe provocó miedo y desesperación entre los israelitas, quienes se rebelaron contra Moisés y Aarón, llegando incluso a considerar regresar a Egipto. Números 14, 1, 4. La reacción del pueblo fue un acto de desobediencia y falta de confianza en Dios, quien les había prometido entregarles la tierra. Esta rebeldía enfureció a Dios, quien decidió castigar a la generación incrédula, permitiendo que todos los mayores de 20 años, excepto Josué y Caleb, murieran en el desierto durante los siguientes 40 años de vagar. Números 14, 26, 35. Este castigo reflejaba la gravedad de la falta de fe y obediencia del pueblo. La negativa de los israelitas a entrar en Canaán también tuvo consecuencias devastadoras para su moral y cohesión como nación. El miedo y la desconfianza sembraron división y desánimo entre el pueblo, afectando su capacidad para unirse y enfrentar desafíos futuros. Esta experiencia sirvió como una lección dura pero necesaria sobre la importancia de confiar en Dios y seguir sus mandamientos sin vacilaciones. A pesar del castigo, Dios no abandonó a su pueblo. Durante los 40 años en el desierto, Él continuó proveyendo para ellos, guiándolos con una columna de nube durante el día y una columna de fuego durante la noche. Éxodo 13, 21, 22. Esta provisión constante mostró la fidelidad de Dios y su compromiso de cumplir eventualmente su promesa a la nueva generación de israelitas, que serían liderados por Josué para entrar y conquistar la tierra prometida. Tras 40 años de vagar por el desierto, una nueva generación de israelitas se preparaba para entrar en la tierra prometida. Esta generación, nacida en el desierto, no había experimentado directamente la esclavitud en Egipto ni la rebelión contra Dios en Cades Barnea. Bajo el liderazgo de Josué, esta nueva generación estaba lista para cumplir la promesa de Dios a Abraham, Isaac y Jacob. Josué 1, 2, 3. Dios instruyó a Josué a preparar al pueblo para cruzar el río Jordán, un acto que simbolizaba un nuevo comienzo y demostraba el poder divino. Cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto tocaron las aguas del Jordán, éstas se detuvieron, permitiendo que el pueblo cruzara en seco. Josué 3, 14, 17. Este milagro reforzó la fe de los israelitas y les recordó que Dios los guiaba en cada paso del camino. La entrada a Canaán no fue solo una operación militar, sino también un acto de renovación espiritual. Josué ordenó a los israelitas que se circuncidaran en Gilgal, un acto que representaba la renovación del pacto con Dios y su dedicación a vivir como su pueblo elegido. Josué 5, 2:9. Este acto de obediencia y purificación era esencial para preparar al pueblo para las batallas que se avecinaban. La celebración de la Pascua en Gilgal, tras cruzar el Jordán, marcó el inicio de una nueva etapa. La Pascua recordó a los israelitas la fidelidad de Dios al librarlos de Egipto y su provisión durante los años en el desierto. Al comer de los productos de la tierra de Canaán, el maná cesó, indicando que Dios ahora proveería para ellos a través de la abundancia de la tierra prometida. Josué 5, 10, 12. La nueva generación estaba lista para reclamar su herencia y cumplir el propósito divino. Las batallas en Canaán fueron numerosas y desafiantes, pero cada una demostró el poder y la fidelidad de Dios. Después de la caída de Jericó, los israelitas enfrentaron la ciudad de Jai. Aunque inicialmente sufrieron una derrota debido al pecado de Acán,
que había tomado bienes dedicados a Dios, corrigieron su error y lograron conquistar la ciudad. Josué 7, 1:26, 8, 1:29. Esta experiencia enseñó al pueblo la importancia de la obediencia y la pureza en la Guerra Santa. La conquista de Canaán no se limitó a enfrentamientos aislados, sino que incluyó una serie de campañas militares bien organizadas. Josué lideró una campaña en el sur, derrotando a una coalición de reyes cananeos que se habían unido contra Israel. Josué 10, 1-27. Esta campaña fue notable por el milagro del sol y la luna detenidos en el cielo, un evento que permitió a los israelitas obtener una victoria decisiva. Josué 10, 12, 14. Posteriormente, Josué lideró una campaña en el norte, enfrentando a otra coalición de reyes liderada por Jabín, rey de Azor. Con la ayuda de Dios, los israelitas derrotaron a sus enemigos y tomaron sus ciudades, incluyendo la quema de Azor, la ciudad principal. Josué 11, 1-15. Estas victorias consolidaron el control israelita sobre gran parte de Canaán y demostraron que Dios estaba cumpliendo su promesa de entregar la tierra a su pueblo. A pesar de estas victorias, no todas las ciudades y regiones fueron conquistadas de inmediato. Algunas áreas, especialmente las regiones montañosas y las ciudades fortificadas, permanecieron bajo control cananeo. Esto representó un desafío continuo para Israel y subrayó la necesidad de perseverancia y fe en la misión de conquistar completamente la tierra prometida. Josué 13, 1-7. Las batallas en Canaán no solo fueron enfrentamientos físicos, sino también pruebas de la fe y obediencia del pueblo de Dios. El rol de Dios en la conquista de Canaán fue fundamental y omnipresente. Desde el inicio, Dios había prometido a Abraham que sus descendientes heredarían la tierra de Canaán. Génesis 15, 18, 21. Esta promesa fue reiterada a Isaac, Jacob y finalmente a Moisés y Josué. La presencia de Dios se manifestó de manera tangible a través de milagros, señales y victorias que aseguraban al pueblo de Israel que Él estaba con ellos. Uno de los aspectos más destacados del rol de Dios fue su liderazgo y guía. Dios instruyó a Josué en cada paso, desde la estrategia para cruzar el Jordán hasta las tácticas militares para conquistar ciudades como Jericó y Jai. La obediencia a las instrucciones divinas fue crucial para el éxito de las campañas militares. En Josué 1:9, Dios le dice a Josué: «Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas». Dios también mostró su poder a través de milagros que demostraron su control sobre la naturaleza y las circunstancias. La detención del río Jordán, la caída de los muros de Jericó y la detención del sol y la luna durante la batalla contra los amorreos son ejemplos de cómo Dios intervino directamente para asegurar la victoria de su pueblo. Josué 3:14, 17, 6:20, 10, 12, 14. Estos milagros no solo garantizaban la victoria, sino que también fortalecían la fe del pueblo y la reputación de Israel entre las naciones cananeas. Además, Dios estableció leyes y mandamientos específicos para guiar la conducta de los israelitas durante la conquista. La prohibición de tomar bienes dedicados a Dios, como en el caso de Acán, y la orden de destruir completamente a los habitantes y los ídolos cananeos subrayaban la necesidad de mantener la pureza espiritual y la obediencia. Josué 7, 11, 12. El cumplimiento de estas leyes era vital para mantener la bendición y la presencia de Dios con ellos. La destrucción de las ciudades cananeas fue una parte esencial de la conquista de Canaán y una manifestación del juicio divino sobre las naciones idólatras. Dios había ordenado a los israelitas que aniquilaran completamente a los habitantes de Canaán para evitar que su idolatría y prácticas corruptas contaminaran a su pueblo. Deuteronomio 7:1-2.
Este mandato incluía la demolición de ciudades enteras, sus habitantes y sus ídolos. Jericó fue la primera ciudad en experimentar esta destrucción total. Tras la caída de sus muros, los israelitas aniquilaron todo en la ciudad, matando a hombres, mujeres, jóvenes, ancianos y ganado. Josué 6:21. Solo Rahab y su familia fueron salvados debido a su fe y ayuda a los espías. La ciudad fue incendiada y todos los objetos valiosos fueron consagrados al tesoro del Señor. Josué 6:24. Este acto de destrucción total era un recordatorio de la santidad de Dios y su intolerancia hacia la idolatría. La ciudad de Jai también fue destruida después de un ataque estratégico dirigido por Josué. Tras una primera derrota debido al pecado de Acán, los israelitas regresaron y tomaron la ciudad mediante una emboscada. Los habitantes fueron exterminados y la ciudad fue incendiada y convertida en ruinas. Josué 8:28. Este patrón de destrucción se repitió en muchas otras ciudades cananeas, cumpliendo el mandato divino de erradicar la corrupción idolátrica. La destrucción de las ciudades cananeas no solo tenía un propósito espiritual, sino también estratégico. Al eliminar centros de poder y resistencia, los israelitas podían establecerse y consolidar su control sobre la tierra prometida. Cada ciudad destruida simbolizaba una victoria no solo militar, sino también espiritual, al eliminar las influencias que podían apartar al pueblo de Dios. Estas acciones reforzaban la idea de que la fidelidad a Dios y la eliminación de la idolatría eran esenciales para la prosperidad y la seguridad de Israel en su nueva tierra. La tierra de Canaán, más allá de su importancia geográfica e histórica, tiene un profundo significado simbólico para los creyentes. Representa la promesa y la herencia que Dios ofrece a su pueblo, un lugar de descanso, prosperidad y bendición. La travesía desde Egipto a Canaán simboliza el viaje espiritual de los creyentes desde la esclavitud del pecado hacia la libertad y la vida abundante en Cristo. Este paralelo espiritual se encuentra en el Nuevo Testamento, donde la tierra prometida simboliza la vida en plenitud y el descanso que ofrece Jesús. Hebreos 4, 8, 10. El proceso de conquista de Canaán también simboliza la lucha espiritual que cada creyente enfrenta. Al igual que los israelitas tuvieron que luchar contra naciones poderosas para tomar posesión de su herencia, los creyentes deben enfrentar y superar desafíos espirituales para vivir una vida plena en Dios. Estos desafíos pueden incluir tentaciones, pruebas y luchas internas, pero con la ayuda y la guía de Dios, la victoria es posible. Esta lucha espiritual se refleja en las palabras de Pablo cuando dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Efesios 6:12. La conquista de Canaán por parte de los israelitas fue exitosa en muchos aspectos, pero también estuvo marcada por una obediencia parcial. Aunque lograron derrotar a muchas naciones y tomaron posesión de gran parte de la tierra, no cumplieron completamente el mandato de Dios de erradicar a todos los habitantes cananeos y destruir sus ídolos. Esta obediencia incompleta tuvo consecuencias significativas para la historia y el desarrollo espiritual de Israel. La Biblia relata varios casos en los que los israelitas no lograron expulsar completamente a los cananeos de ciertas regiones. En Jueces 1:27-33 se menciona que varias tribus israelitas no expulsaron a los habitantes de las tierras asignadas, permitiendo que continuaran viviendo entre ellos. Esta convivencia llevó a la influencia continua de la idolatría y las prácticas cananeas que eventualmente corrompieron a los israelitas y los alejaron de Dios. La obediencia parcial también se reflejó en la falta de destrucción total de los ídolos y altares cananeos.
En lugar de seguir las instrucciones de Dios de destruir completamente estos lugares de culto, los israelitas a menudo los toleraron o incluso adoptaron sus prácticas. Esta sincretización de la religión israelita con la idolatría cananea llevó a periodos de apostasía y juicio divino, como se narra repetidamente en el libro de Jueces, Jueces 2, 11, 15. Las consecuencias de esta obediencia parcial fueron duraderas. La presencia continua de los cananeos y sus prácticas idolátricas llevó a conflictos internos y desvíos espirituales. La historia de Israel durante el periodo de los jueces y más allá está marcada por ciclos de pecado, opresión, arrepentimiento y liberación, reflejando la lucha continua por mantener la fidelidad a Dios en medio de influencias paganas. Esta historia sirve como un recordatorio de la importancia de la obediencia completa y la fidelidad a los mandamientos de Dios para evitar las trampas del compromiso y la corrupción espiritual. Las consecuencias de la desobediencia de los israelitas se manifestaron en diversas formas a lo largo de su historia. La negativa a expulsar completamente a los cananeos y destruir sus ídolos resultó en la influencia continua de prácticas idolátricas y corruptas. Esta desobediencia parcial llevó a periodos de apostasía donde los israelitas se apartaron de Dios y adoptaron las costumbres paganas de los pueblos circundantes. Jueces 2, 11, 13. Para los creyentes de hoy, las advertencias contra la idolatría siguen siendo relevantes. La idolatría moderna puede no involucrar estatuas o altares, pero puede manifestarse en la adoración de riquezas, poder, placer u otras cosas que ocupan el lugar de Dios en nuestras vidas. La llamada a destruir los ídolos y mantener la fidelidad a Dios es un recordatorio de la importancia de poner a Dios en primer lugar y vivir en obediencia a sus mandamientos. 1 Juan 5:21. El legado de los cananeos en la historia bíblica es complejo y multifacético. Aunque fueron los principales adversarios de los israelitas durante la conquista de Canaán, también dejaron una huella significativa en la historia y la cultura de la región. Los cananeos eran conocidos por su avanzada civilización, que incluía ciudades fortificadas, sistemas de irrigación y una rica tradición artística y literaria. Este legado cultural es evidente en descubrimientos arqueológicos que han revelado inscripciones, artefactos y restos de sus ciudades. Desde una perspectiva bíblica, el legado de los cananeos también incluye sus prácticas religiosas e idolátricas que los israelitas estaban llamados a erradicar. La influencia de la religión cananea y sus dioses, como Baal y Astarte, fue una constante fuente de tentación y lucha para los israelitas. Esta influencia se refleja en las repetidas caídas de Israel en la idolatría, a pesar de las advertencias y juicios divinos. El legado de los cananeos, por tanto, sirve como un recordatorio de los peligros de desviarse de la adoración a Jehová y las consecuencias de la desobediencia. Jueces 2, 11, 15. No obstante, también hay aspectos redentores en la interacción entre los cananeos y los israelitas. La historia de Rahab, una mujer cananea que ayudó a los espías israelitas y fue salvada junto con su familia, es un ejemplo notable. Rahab no solo sobrevivió a la destrucción de Jericó, sino que también se integró en el pueblo de Israel y es mencionada en la genealogía de Jesús. Mateo 1:5. Su historia demuestra que la fe y la redención son posibles para todos, independientemente de su origen. El legado de los cananeos, por tanto, es una mezcla de advertencias y lecciones de fe. Sus ciudades y prácticas idolátricas representan los desafíos que los israelitas enfrentaron para mantenerse fieles a Dios. Al mismo tiempo, historias como la de Rahab muestran que incluso en medio de la idolatría y la corrupción, la fe en el Dios verdadero puede surgir y transformar vidas.
Este legado sigue siendo relevante para los creyentes, recordándoles la importancia de la fidelidad, la obediencia y la posibilidad de redención para todos. La conquista de Canaán por parte de los israelitas fue exitosa en muchos aspectos, pero también estuvo marcada por una obediencia parcial. Aunque lograron derrotar a muchas naciones y tomaron posesión de gran parte de la tierra, no cumplieron completamente el mandato de Dios de erradicar a todos los habitantes cananeos y destruir sus ídolos. Esta obediencia incompleta tuvo consecuencias significativas para la historia y el desarrollo espiritual de Israel. La Biblia relata varios casos en los que los israelitas no lograron expulsar completamente a los cananeos de ciertas regiones. En Jueces 1, 27-33, se menciona que varias tribus israelitas no expulsaron a los habitantes de las tierras asignadas, permitiendo que continuaran viviendo entre ellos. Esta convivencia llevó a la influencia continua de la idolatría y las prácticas cananeas, que eventualmente corrompieron a los israelitas y los alejaron de Dios. La obediencia parcial también se reflejó en la falta de destrucción total de los ídolos y altares cananeos. En lugar de seguir las instrucciones de Dios de destruir completamente estos lugares de culto, los israelitas a menudo los toleraron o incluso adoptaron sus prácticas. Esta sincretización de la religión israelita con la idolatría cananea llevó a periodos de apostasía y juicio divino, como se narra repetidamente en el libro de Jueces, Jueces 2, 11, 15. Las consecuencias de esta obediencia parcial fueron duraderas. La presencia continua de los cananeos y sus prácticas idolátricas llevó a conflictos internos y desvíos espirituales. La historia de Israel durante el período de los jueces y más allá está marcada por ciclos de pecado, opresión, arrepentimiento y liberación, reflejando la lucha continua por mantener la fidelidad a Dios en medio de influencias paganas. Esta historia sirve como un recordatorio de la importancia de la obediencia completa y la fidelidad a los mandamientos de Dios para evitar las trampas del compromiso y la corrupción espiritual. Las consecuencias de la desobediencia de los israelitas se manifestaron en diversas formas a lo largo de su historia. La negativa a expulsar completamente a los cananeos y destruir sus ídolos resultó en la influencia continua de prácticas idolátricas y corruptas. Esta desobediencia parcial llevó a periodos de apostasía, donde los israelitas se apartaron de Dios y adoptaron las costumbres paganas de los pueblos circundantes. Jueces 2, 11, 13. Uno de los efectos más visibles de la desobediencia fue la opresión por parte de las naciones vecinas. Cada vez que los israelitas se apartaban de Dios, eran entregados en manos de sus enemigos, quienes los oprimían hasta que clamaban por liberación. Jueces 2, 14, 15. Este ciclo de pecado y redención subraya la importancia de la fidelidad a Dios para mantener la protección y bendición divinas. La desobediencia también resultó en una pérdida de identidad y propósito. Al adoptar las prácticas idolátricas de los cananeos, los israelitas comprometieron su relación única con Dios y su misión de ser un pueblo santo y apartado. Esta mezcla de creencias y costumbres diluyó su identidad como el pueblo escogido y dificultó su testimonio a las naciones. Deuteronomio 7, 6. La falta de obediencia total a las instrucciones divinas tuvo un impacto profundo y duradero en la cohesión y el propósito de la nación. Finalmente, la desobediencia impidió que los israelitas disfrutaran plenamente de las bendiciones de la tierra prometida. Aunque lograron establecerse en Canaán,
La presencia constante de enemigos y la influencia de la idolatría limitaron su prosperidad y paz. La obediencia parcial resultó en una posesión incompleta de la herencia que Dios había prometido, recordando a futuras generaciones la importancia de seguir completamente los mandatos divinos para recibir la plenitud de sus bendiciones. La conquista de Canaán ofrece lecciones espirituales profundas y relevantes para los creyentes de hoy. Una de las enseñanzas más significativas es la importancia de la fe y la obediencia. La victoria de los israelitas no se basó en su poder militar, sino en su confianza en las promesas de Dios y su disposición a seguir sus instrucciones. Este principio se aplica a la vida espiritual de los creyentes, destacando que la verdadera victoria y bendición vienen de la fe en Dios y la obediencia a su palabra. Hebreos 11:30. Otra lección crucial es la necesidad de eliminar completamente el pecado y la idolatría de nuestras vidas. Así como los israelitas fueron llamados a destruir totalmente los ídolos y las prácticas paganas de los cananeos, los creyentes deben luchar contra cualquier cosa que compita con su devoción a Dios. Esta eliminación radical del pecado es esencial para vivir una vida santa y dedicada a Dios, evitando las influencias que pueden corromper nuestra fe y relación con Él. Colosenses 3:5. La conquista de Canaán también enseña sobre la paciencia y la perseverancia. A lo largo de su viaje, los israelitas enfrentaron muchos desafíos y pruebas, pero la promesa de Dios se cumplió en su tiempo perfecto. Los creyentes están llamados a confiar en la fidelidad de Dios y perseverar en su fe, incluso cuando enfrentan dificultades y demoras. La promesa de Dios es segura y su tiempo es siempre perfecto. Gálatas 6:9. La historia de la conquista de Canaán resalta la gracia y la redención disponibles para todos. A través de la historia de Rahab, vemos que la fe en el Dios verdadero puede transformar y salvar vidas, independientemente de su origen o pasado. Esta verdad es un recordatorio poderoso de que la gracia de Dios está disponible para todos los que la buscan con un corazón sincero y que la redención es posible para todos los que ponen su fe en Él. Efesios 2:8-9. La conquista de Canaán es una narrativa rica en ejemplos de fe y valentía. Josué, Caleb y muchos otros israelitas demostraron una confianza inquebrantable en Dios y una disposición a enfrentar desafíos aparentemente insuperables. La valentía de Josué al asumir el liderazgo después de Moisés y llevar al pueblo a través del Jordán es un testimonio de su fe en las promesas de Dios. Josué 1:9. Su ejemplo inspira a los creyentes a ser fuertes y valientes en su caminar de fe. Caleb es otro ejemplo notable de fe y valentía. A pesar de los informes desalentadores de los otros espías, Caleb mantuvo su confianza en que Dios les daría la victoria sobre los gigantes y las ciudades fortificadas. Su declaración de fe y su disposición a actuar en base a ella son un recordatorio de que la verdadera valentía viene de confiar en el poder de Dios, no en nuestras propias fuerzas. Números 13:30. La herencia especial de Hebrón que recibió Caleb es un testimonio de la recompensa divina por la fe y la obediencia. Josué 14:14. La historia de Rahab también ilustra la valentía que nace de la fe. Aunque era una cananea y vivía en una sociedad idolátrica, Rahab reconoció la supremacía del Dios de Israel y arriesgó su vida para ayudar a los espías israelitas. Su fe en Jehová y su valentía para actuar en consecuencia no solo la salvaron a ella y a su familia, sino que también la integraron en el pueblo de Dios y la incluyeron en la genealogía de Jesús. Josué 2:9-14, Mateo 1:5. Estas historias de fe y valentía sirven como ejemplos poderosos para los creyentes. Nos recuerdan que la verdadera valentía no es la ausencia de miedo,
sino la disposición a actuar en obediencia a Dios a pesar del miedo. La fe en las promesas de Dios nos da la valentía para enfrentar cualquier desafío, sabiendo que Él está con nosotros y que su poder es suficiente para superar cualquier obstáculo. Este principio es fundamental para vivir una vida victoriosa en Cristo y experimentar la plenitud de las bendiciones de Dios. La conquista de Canaán y la posesión de la tierra prometida son eventos históricos que tienen un significado espiritual profundo para los creyentes. Canaán no solo representa un territorio físico, sino también una metáfora de la vida abundante y la herencia eterna que Dios ofrece a su pueblo. El viaje desde Egipto hasta Canaán simboliza el camino espiritual desde la esclavitud del pecado hacia la libertad en Cristo y la plenitud de la vida en Él. Colosenses 1, 12, 14. La herencia espiritual de los creyentes trasciende una posesión terrenal. Es la promesa de una relación eterna con Dios, viviendo en su presencia y disfrutando de su paz y bendición. Esta herencia está asegurada por la obra redentora de Jesucristo, quien nos ha reconciliado con Dios y nos ha dado el Espíritu Santo como garantía de nuestra herencia futura. Efesios 1, 13, 14. Así como los israelitas tuvieron que luchar y confiar en Dios para tomar posesión de Canaán, los creyentes están llamados a vivir en fe y obediencia para experimentar plenamente las bendiciones de su herencia espiritual. El trayecto de los israelitas a través del desierto y la conquista de Canaán también nos enseña sobre la importancia de la fidelidad y la perseverancia. Dios es fiel a sus promesas, pero los creyentes deben mantenerse firmes en su fe y obediencia. La vida cristiana es un viaje que incluye desafíos y pruebas, pero con la ayuda de Dios, cada obstáculo puede ser superado y cada promesa cumplida. Hebreos 10:23. La historia de la tierra prometida nos orienta hacia la esperanza de la vida eterna. Así como los israelitas anhelaban la plenitud de la herencia en Canaán, los creyentes esperan la realización completa de las promesas de Dios en el reino eterno. Esta esperanza nos brinda la fortaleza y el ánimo para perseverar en la fe, sabiendo que un día habitaremos en la presencia de Dios en una nueva tierra, donde no habrá más dolor ni sufrimiento, solo gozo eterno con nuestro Creador. Apocalipsis 21, 1, 4.